Son las 9:15, Marilena Núñez. Muy buenos días a todos. De seguro que más adelante insistiremos con la lista de 14 personas mencionados hoy por el periodista Dani Alcántara y que a la vez habían sido mencionados por el representante de Odebrecht en el país en este caso. Y tanto él como Julio, al mencionar algunos nombres, atribuyeron a fuentes de la Procuraduría. Aclaró Dani que esto no significa que hay cargos contra estas personas, sino personas mencionadas. Vamos a esperar, ya solicitamos a la Procuraduría su reacción sobre estos nombres mencionados por Dani, mencionados por Julio, y vamos a insistir en esto. Señores, a los líderes del Movimiento Verde hay que felicitarlos, porque han dado muestra de tener estructura, de tener poder de convocatoria, y de mantener un trabajo sistemático. Si uno observa, en enero lograron una marcha significativa aquí en Santo Domingo. En febrero fue la recolección de firmas que entregaron frente al Palacio. En marzo, Santiago. En abril, San Francisco de Macorís. Ahora en mayo, en Asua. Y ya para junio, la anunciaron, será en San Pedro de Macorís. Ha ido bastante gente a todas estas marchas. Creo que ha sido un movimiento increciendo, cada vez más gente que movilizan de todo el país. Bueno, esto habla de la estructura, de la organización que tienen. Y creo que son organizadas, pacíficas, inclusive luego limpian el lugar, no dejan basura. En los documentos que leen, a veces uno desde afuera percibe posiciones extremistas que uno no pudiera compartir, aunque uno coincide con ese deseo de cero corrupción, cero impunidad. Vamos a seguir observando este movimiento. Y felicitar a Karin Mella. Karin Mella por segunda vez logra subir al Everest, el pico más alto del planeta, 8.848 metros. Y lo hizo en el 2011, subió al Everest con Iván Gómez y Federico Jovine. Y en esta ocasión lo logra nuevamente, superando todos los problemas que implica esa temperatura extrema. En enero hay temperaturas de hasta menos 76 grados y una promedio de 36. Y en el mes más cálido, en julio, el promedio de la temperatura es menos 20 grados, pero una sensación térmica de menor temperatura por el viento. La falta de oxígeno, eso hace daño realmente, es algo terrible. Entonces, haber logrado esto es una gran hazaña. Si ustedes quieren saber lo que esto representa, está el documental La Montaña, dirigido por Iván Herrera y Tabaré Blanchard, que está muy bien realizado. Y adentra uno en ese mundo del montañismo y sobre todo en el montañismo de alto nivel. Y pueden leer también Soñando el Everest, escrito por el montañista, poeta, abogado Federico Jovine. Y ahí él explica qué pasó. A 400 metros de llegar a la cima, su equipo de oxígeno falló. Y Federico nos dio un ejemplo de lo que es amor a la vida y dejar el ego a un lado. Porque él estaba a 400 metros de convertirse en uno de los primeros 3 dominicanos en llegar a la cima del Everest, pero iba a perder la vida. Si regresaba, perdía su ego de esa hazaña terrenal, pero volvía a ver a su familia, volvía a la vida. Él optó por la vida y creo que es un ejemplo, y por eso los 3 fueron 3 triunfadores. 2 alcanzaron la meta. Y Federico Jovine dio un ejemplo de saber escoger en un momento de vida o muerte. Lean el libro, vean el documental, ojalá que los exhibidores lo presenten. Y sé que hay muchos temas hoy. Escojo uno porque hay alguien que no está asumiendo su responsabilidad y esto está agravando un problema que agrava la pobreza y agrava la delincuencia. Según declaraciones ofrecidas por el doctor Víctor Calderón, director del Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, al periodista Tomás Vidal de Nacional, en el año pasado, durante el 2016, nacieron 2.700 niños solamente en ese centro de madres menores de edad, en su mayoría producto de violaciones. O sea, 2.700 niños. Estamos hablando de un promedio de más de 7 niños por día. Pero lo peor es
que han informado al Ministerio Público, según el doctor Calderón, y esto no han prestado la debida atención. Dice que esto representa el 25% de los partos con madres menores de edad violadas. Dice el doctor Calderón que médicos y familiares temen denunciar a los violadores. ¿Por qué? Porque hay impunidad, estos quedan libres y al final toman represalia contra los denunciantes. El viernes dice, pero esto no se queda en el 2016. El viernes atendieron una niñita de 11 años embarazada. Y en abril, una niña de 12 años embarazada. La criatura nació prematura, fue necesario llevarla a incubadora. Dice el doctor Calderón que el 80% de los abusos no se denuncian, que propuso a la magistrada Rosagna Reyes crear una oficina de la Fiscalía en ese centro materno-infantil para atender esos casos, pero que no ha recibido respuesta. Ojalá que con todos los temas pendientes que tenemos en el día de hoy podamos comunicarnos con la magistrada Rosagna Reyes a ver qué ocurre. Dice el doctor Calderón que está gestionando una campaña de educación, tanto con el Ministerio de Salud Pública y UNICEF, para llevar a cabo en las escuelas para que los maestros enseñen a las niñas el autocuidado. Y uno se pregunta, ¿esto lo van a llevar a cabo maestros, entre los cuales hay maestros violadores? Bueno, que hay otra campaña también que quiere llevar a cabo en los barrios para alertar a los padres que no deben dejar a los niños solos. Y uno piensa, una empleada en una casa de familia que sale de madrugada, quizás un lunes, y regresa el sábado en la tarde, ¿con quién deja los niños? Entonces, ¿quién se ocupa del derecho de estas niñas? ¿Quién está encargado de sancionar a los agresores? Alguien está fallando. Pero esto solamente pasa en el Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. No, ¿por qué hubo una reunión el año pasado en el hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera con representantes de educación, de iglesia, de salud pública, dirigentes de la comunidad? Por la alarma que hay por el alto número de adolescentes embarazadas y muchas de estas violadas. ¿Qué está pasando en Sánchez y Samaná? Las maestras están alarmadas en Sánchez y Samaná porque jueves y viernes hay una notable ausencia de las niñas. ¿Ustedes saben por qué? Porque estas niñas son contratadas para trabajo sexual por personas que le llevan catálogos a los turistas que vienen de crucero. Y eso las autoridades lo saben. ¿Qué pasó con el maestro de Salcedo acusado de abusar o violar a varios niños? Él no tenía antecedentes similares en otro centro escolar. Fue trasladado él con una práctica que utilizan en las iglesias. Esto las autoridades tienen que saberlo, porque si estas informaciones llegan a nosotros como periodistas, las autoridades tienen que saberlo. Están respetando el protocolo los hospitales y las escuelas. Cuando llega una niña embarazada violada, el hospital llama realmente al Ministerio Público. ¿Responde el Ministerio Público o ocurre, como dijo el doctor Víctor Calderón, que llaman a la Fiscalía y no reciben respuesta? Cuando pasa en las escuelas también, una niña embarazada violada, esa maestra se lo dice al director de esa escuela, al director distrital, al director regional, a la directora de orientación y psicología. Entonces, a Mauricio hay que concluir, alguien no está cumpliendo con su labor y este problema de niñas violadas embarazadas agrava el problema de la pobreza y el de la delincuencia. Bueno. Comunícate 809-334-5